Imagina esto. Entras en una reunión animada, un lugar donde las voces se entrelazan en un constante murmullo, donde las risas llenan el aire y donde las personas parecen estar completamente absortas en sus intercambios sociales. Hay sonrisas, apretones de manos y conversaciones animadas. Es una escena que muchos describirían como la esencia de la conexión humana. Un evento donde las personas fortalecen sus lazos sociales y se entregan a lo que consideran relaciones significativas. Ahora, dirige tu atención a una figura solitaria que se encuentra en la periferia. No parecen ansiosos, ni parecen torpes o solitarios. En cambio, parecen completamente indiferentes a todo el espectáculo que tienen ante ellos. Están perdidos en sus pensamientos, su mente ocupada con algo mucho más cautivador que las charlas superficiales y las formalidades. Mientras otros participan en un intercambio ligero, este individuo se mantiene desapegado, desinteresado en conversaciones triviales y ajeno a la energía que parece cautivar al resto de la multitud. ¿Por qué las personas inteligentes parecen a menudo desconectadas de la vida social? ¿Es arrogancia, introversión o algo mucho más profundo? ¿Podría ser que la inteligencia lleve naturalmente a una preferencia por la soledad? Y si es así, ¿por qué? Hoy exploraremos las profundas ideas de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brillantes y poco convencionales del siglo XIX. Sus perspectivas sobre la inteligencia y la vida social desafían todo lo que hemos sido condicionados a creer. Al final de este video, comprenderás por qué las personas altamente inteligentes a menudo encuentran poco o ningún valor en las interacciones sociales. La revelación final será la más profunda de todas, una que podría cambiar la forma en que ves tus propias relaciones para siempre. Schopenhauer argumentó que la inteligencia y la soledad están profundamente entrelazadas. Cuanto más inteligente es una persona, menos siente la necesidad de depender de la interacción social para obtener estimulación o validación. Esto se debe a que sus mentes están naturalmente llenas de pensamientos, ideas y diálogos internos que hacen innecesarias las distracciones externas. En su obra seminal, El mundo como voluntad y representación, explica que la persona promedio busca compañía porque su mente está vacía cuando se queda sola. En contraste, las personas altamente inteligentes poseen un mundo interno tan vasto que la soledad se convierte en una fuente de placer en lugar de soledad. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es realmente necesaria la interacción social para ser feliz? ¿O es solo algo en lo que nos han enseñado a creer? Desde la infancia nos dicen que hacer amigos, ser sociable y relacionarnos con los demás son esenciales para nuestro bienestar. Se nos hace creer que aquellos que prefieren la soledad de alguna manera se están perdiendo de la vida. Sin embargo, la historia cuenta una historia diferente. Algunas de las mentes más brillantes, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka e incluso Schopenhauer mismo, eligieron distanciarse del ruido de la sociedad. ¿Eran miserables o simplemente entendían algo que la mayoría de la gente no comprende? Schopenhauer veía la socialización no como una necesidad inherente del ser humano, sino como un medio de escape para aquellos que carecen de profundidad. Creía que las personas que anhelan una interacción constante lo hacen porque no pueden soportar el silencio de sus propias mentes. Para él, la mayoría de las conversaciones estaban llenas de trivialidades, chismes e intercambios sin sentido que no servían a un propósito intelectual o personal real. En contraste, la persona inteligente es autosuficiente, no busca compañía por necesidad, sino que la elige de manera selectiva cuando y si sirve a un propósito más elevado. Pero tomemos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de interacciones sociales? ¿Has notado que, mientras otros parecen prosperar socializando, tú a menudo te sientes exhausto, como si tu energía se estuviera agotando en lugar de reponiéndose? Si es así, no estás solo. Muchas personas muy inteligentes informan sentirse distanciadas de las estructuras sociales tradicionales, no porque no les gusten las personas, sino porque ven a través de la ilusión de la necesidad social. Ahora,
Algunos podrían argumentar que los humanos son criaturas sociales por naturaleza, que hemos evolucionado para depender de los grupos para la supervivencia y el bienestar emocional. Esto es cierto hasta cierto punto, pero Schopenhauer tenía una perspectiva diferente. Creía que si bien las estructuras sociales son útiles para cuestiones prácticas como el comercio, la cooperación y la supervivencia externa, no conducen necesariamente a la plenitud interna. De hecho, argumentaba que el exceso de socialización a menudo es una distracción del verdadero crecimiento personal. Comparaba a las personas con recipientes vacíos. Aquellos con poca profundidad intelectual requieren insumos externos, conversaciones, entretenimiento, validación social, para sentirse completos. Sin embargo, aquellos con mundos interiores ricos no necesitan estas distracciones. Sus pensamientos, ideas y creatividad les brindan una fuente inagotable de compromiso, haciendo que la soledad no solo sea deseable, sino esencial para su bienestar intelectual y emocional. Esta idea desafía una de las suposiciones más arraigadas de la sociedad moderna, que ser social es una virtud inherente. Pero, ¿realmente lo es? ¿O es simplemente una forma de evitar la incomodidad de estar solo con los propios pensamientos? Schopenhauer también observó otro problema con la vida social, uno que los individuos inteligentes reconocen rápidamente. En las interacciones sociales hay un inevitable elemento de conformidad. La gente participa en discusiones predecibles, sigue normas sociales y suprime su verdadero yo para encajar. Las personas altamente inteligentes, por otro lado, a menudo no están dispuestas a hacerlo. Prefieren la autenticidad a la aceptación, la profundidad a la superficialidad y la verdad a la cortesía. Esta negativa a conformarse los convierte en anómalos, personas que no encajan fácilmente en el molde de las expectativas sociales tradicionales. Esto explica por qué tantos pensadores brillantes han sido mal interpretados, aislados o incluso etiquetados como difíciles o antisociales. No es que desprecien a la sociedad, sino que ven a través de sus ilusiones. Reconocen que gran parte de lo que las personas llaman conexión es a menudo solo una serie de interacciones ionizadas impulsadas más por el hábito que por un verdadero significado. Pero aquí está la verdadera pregunta. Si las personas inteligentes gravitan naturalmente hacia la soledad, ¿significa esto que la vida social no tiene valor para ellas? ¿O hay alguna manera de que se involucren con la sociedad de una forma que sea significativa y gratificante? Aquí es donde la idea más poderosa de Schopenhauer entra en juego, una que exploraremos en profundidad a medida que continuemos. La revelación final será la más transformadora de todas. Las ideas de Schopenhauer desafían todo lo que asumimos sobre el valor de la vida social. Si los individuos altamente inteligentes no sienten la necesidad de estar constantemente rodeados de otros, ¿qué es lo que realmente impulsa su desapego? ¿Es simplemente una preferencia, o hay una razón más profunda por la cual las interacciones sociales les parecen innecesarias, incluso agotadoras? Para responder a esto, debemos explorar otro concepto clave en la filosofía de Schopenhauer: la distinción entre soledad y aislamiento. Según su perspectiva, la soledad es una condición que surge de la falta de realización, mientras que la soledad es un estado de autosuficiencia. La mayoría de las personas teme estar solas porque lo asocian con un vacío emocional. Sin embargo, una mente inteligente no experimenta la soledad de la misma manera. De hecho, Schopenhauer creía que la soledad no solo es beneficiosa, sino esencial para quienes buscan sabiduría, autorreflexión y crecimiento personal. Tomémonos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente y te has sentido completamente desconectado de ellos? ¿Alguna vez has participado en una conversación solo para darte cuenta de que no tiene un verdadero significado? Este es precisamente el sentimiento que Schopenhauer describió: la conciencia de que gran parte de la vida social se basa en la superficialidad, en lugar de una verdadera conexión intelectual o emocional. De muchas maneras, la sociedad nos condiciona para creer que estar solo es antinatural
y que el aislamiento es algo que se debe evitar a toda costa. Pero Schopenhauer veía las cosas de manera diferente. Argumentó que la soledad permite las formas más profundas de pensamiento y creatividad, mientras que la socialización constante impide la verdadera introspección. Escribió: un hombre solo puede ser él mismo. Mientras esté solo, si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando estás solo es realmente libre. Esta idea es profunda. Sugiere que la necesidad de interacción social es a menudo una forma de dependencia, una incapacidad para estar solo con los propios pensamientos. Sin embargo, la persona inteligente no teme la soledad. La abraza porque le otorga la libertad de pensar, crear y entenderse a sí misma sin influencias externas. Considera algunas de las mentes más grandes de la historia. Muchas de ellas vivieron en una deliberada aislamiento, no porque fueran incapaces de socializar, sino porque encontraron una mayor realización en la soledad. Isaac Newton pasó años solo mientras desarrollaba sus teorías del movimiento y la gravedad. Nikola Tesla decidió permanecer soltero y dedicó toda su vida a su trabajo. Emily Dickinson rara vez salía de su casa. Sin embargo, produjo algunas de las poesías más profundas jamás escritas. Estas personas no estaban solas. Estaban inmersas en la riqueza de sus propias mentes. Pero hay otra razón por la que las personas inteligentes a menudo se distancian de la vida social, una que va más allá de una simple preferencia. Schopenhauer observó que la mayoría de las interacciones humanas no están impulsadas por un intercambio genuino de ideas, sino por expectativas sociales, ego e incluso competencia oculta. Creía que en las interacciones sociales, las personas a menudo buscan validación en lugar de verdad, y esto puede ser profundamente frustrante para aquellos que valoran la honestidad intelectual. Piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas conversaciones tienes que se sientan verdaderamente significativas? ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que están más interesadas en escuchar que en hablar? Para las personas altamente inteligentes, estas interacciones superficiales pueden sentirse como una pérdida de tiempo. Ven a través de las máscaras que las personas llevan, la forma en que los individuos ajustan sus personalidades para encajar en las normas sociales, la manera en que evitan discusiones profundas en favor de charlas triviales, la forma en que buscan aprobación en lugar de verdad. Schopenhauer creía que la inteligencia naturalmente conduce a una mayor conciencia de estas dinámicas sociales. Cuanto más consciente se vuelve una persona de ellas, menos dispuesta está a participar en ellas. Observó que las personas inteligentes suelen tener dificultades para encontrar a quienes realmente las entienden, no porque sean arrogantes, sino porque su forma de pensar es simplemente diferente. Ven el mundo a través de una lente que la mayoría de las personas no tiene, y como resultado, a menudo se sienten como forasteros. Pero esto plantea una pregunta difícil. Si la vida social está tan a menudo llena de superficialidad, ¿deberían las personas altamente inteligentes aislarse por completo? ¿Hay algún valor en las relaciones humanas? Schopenhauer tenía una respuesta matizada a esto. No creía que todas las interacciones sociales fueran insignificantes. Solo que la mayoría lo son. Sugería que la clave es la selectividad. Las personas inteligentes no deberían evitar la vida social por completo, sino que deberían ser muy deliberadas sobre con quién pasan su tiempo. Aconsejaba buscar relaciones basadas en una conexión intelectual y emocional genuina en lugar de una obligación social. También hizo una distinción importante entre diferentes tipos de soledad. Hay una soledad que conduce al crecimiento y la reflexión, y hay una soledad que surge de la amargura o la alienación. La primera es saludable, mientras que la última puede volverse destructiva. Schopenhauer advirtió contra permitir que la superioridad intelectual se convierta en desdén hacia los demás. Creía que la verdadera sabiduría proviene de comprender la naturaleza de la sociedad mientras se mantiene un sentido de desapego. Entonces, ¿cómo pueden las personas inteligentes navegar este equilibrio? ¿Cómo pueden abrazar la soledad sin desconectarse completamente del mundo? La respuesta radica en la última y más poderosa revelación de Schopenhauer, una que revela la razón última
por la que las personas inteligentes no se preocupan por la vida social y lo que hacen en su lugar. En cambio, la filosofía de Schopenhauer nos lleva a una sorprendente comprensión, una que muchos individuos inteligentes llegan por su cuenta, ya sea de manera consciente o inconsciente. No es que rechacen por completo la sociedad, ni que carezcan de la capacidad para participar en la vida social. Más bien, reconocen una verdad fundamental. La mayoría de las interacciones humanas no se basan en la sustancia, sino en la necesidad, el hábito y el condicionamiento social. Esta toma de conciencia lo cambia todo. Si la mayoría de las personas se involucran en la vida social, no porque realmente deseen conexiones profundas, sino porque temen la soledad, ¿qué dice esto sobre la naturaleza de las relaciones humanas? Schopenhauer creía que gran parte de lo que las personas llaman amistad o compañía a menudo se basa en la necesidad mutua en lugar de una conexión genuina. Este es un concepto que puede resultar difícil de aceptar porque desafía una de nuestras creencias más arraigadas, que las relaciones son inherentemente valiosas. Pero Schopenhauer nos obliga a preguntarnos, ¿realmente lo son? ¿O simplemente las buscamos para evitar enfrentarnos a nosotros mismos? Él sostenía que la mayoría de las amistades son de naturaleza transaccional. La gente se hace amiga de otros, no necesariamente porque se conecten profundamente con ellos, sino por circunstancias compartidas, trabajo, escuela, conveniencia. Cuando estas circunstancias cambian, la conexión a menudo se desvanece. Esta es la razón por la que tantas amistades se disuelven con el tiempo. El vínculo nunca fue realmente acerca de la comprensión mutua. Se trataba de factores externos que ya no existen. Las personas inteligentes ven este patrón y, como resultado, se vuelven más selectivas con sus relaciones. No invierten en conexiones que carecen de profundidad o autenticidad. Esta perspectiva no es cínica, es liberadora. Cuando dejas de buscar validación en la vida social, te vuelves libre para construir relaciones basadas en una verdadera alineación en lugar de una obligación social. El mismo Schopenhauer era muy escéptico de la idea de que ser bien querido o tener éxito social era un signo de inteligencia o realización personal. Se observó que los pensadores más profundos de la historia a menudo estaban aislados, no porque fueran rechazados por la sociedad, sino porque eligieron un camino diferente. Tomemos como ejemplo a Leonardo da Vinci. Se sabía que era profundamente introspectivo, prefiriendo la soledad de sus estudios a las distracciones de las reuniones sociales. Su mente estaba consumida por ideas, inventos y una búsqueda interminable de conocimiento. Veía la interacción social como una posible distracción de su verdadero propósito. Lo mismo ocurrió con Nikola Tesla, quien dijo famosamente que nunca se casó porque creía que las relaciones interferirían con su trabajo. Estas personas no estaban solas, estaban consumidas por algo más grande que socializar. Pero, ¿qué es lo que buscan las personas inteligentes si no es la validación social? La respuesta está en algo que Schopenhauer valoraba sobre todo, la sabiduría. Creía que la más alta forma de existencia era aquella dedicada a la búsqueda del conocimiento y el dominio de uno mismo. Para quienes piensan profundamente, el tiempo pasado en contemplación es mucho más valioso que el tiempo pasado en conversaciones ociosas. No les interesa ser populares o dominar socialmente, les interesa entender la realidad a un nivel más profundo. Aquí es donde la filosofía de Schopenhauer da un giro aún más radical. Sugería que la verdadera sabiduría requiere una forma de desapego, no solo de la vida social, sino de las ilusiones por las que vive la mayoría de las personas. Para él, la persona promedio está atrapada en un ciclo de distracciones interminables, persiguiendo estatus, aprobación y entretenimiento sin cuestionarse jamás por qué. Las personas inteligentes, por el contrario, se distancian naturalmente de estas cosas porque las ven por lo que son, temporales y a menudo sin sentido. Considera cuánto de la vida social gira en torno a la performance. Las personas cuidadosamente curan sus identidades, filtrando lo que dicen y cómo se presentan para encajar en las normas sociales. Existe una presión tácita para conformarse, para ser agradables
para mantener las apariencias y evitar verdades incómodas. Pero para quienes ven a través de esto, participar en tal sistema se siente agotador. Schopenhauer describió esto como el peso de la claridad. Cuanto más entiendes, menos puedes tolerar ilusiones. Esto no significa que las personas inteligentes nunca participen en la vida social. Más bien, la abordan con una mentalidad diferente. No están apegados a ella, ni se definen a sí mismos por ella. Lo ven como algo que puede ser útil en ocasiones, pero innecesario para su realización más profunda. Por eso, muchos intelectuales prefieren conversaciones pequeñas y significativas a grandes reuniones. Es la razón por la que se sienten atraídos por personas que los desafían intelectualmente, en lugar de aquellos que simplemente ofrecen compañía. Pero aquí radica la mayor paradoja. Mientras que los individuos inteligentes a menudo se alejan de la vida social, también son los que más capaces son de comprender la naturaleza humana en su nivel más profundo. Su soledad no es un rechazo a la humanidad, es un intento de entenderla desde una perspectiva más clara. Schopenhauer mismo creía que la sabiduría proviene de observar la vida sin estar completamente inmerso en ella. Solo al dar un paso atrás se puede ver el panorama completo. Esta idea desafía todo lo que se nos enseña sobre la importancia de la vida social. Si el pensamiento profundo conduce naturalmente a la soledad, entonces quizás la verdadera medida de la inteligencia no sea el éxito social, sino la capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. Este es un concepto que la sociedad moderna lucha por aceptar porque contradice la creencia de que la conexión social es la forma más alta de realización. Pero Schopenhauer nos obliga a preguntarnos, ¿realmente lo es? ¿O hemos sido condicionados a creerlo porque la soledad es incómoda para la mayoría de las personas? Al acercarnos a la última y más poderosa idea de Schopenhauer, debemos enfrentar la pregunta final. Si los individuos inteligentes no se preocupan por la vida social, ¿qué valoran por encima de todo? ¿Y cómo puede esta realización transformar la manera en que abordamos nuestras propias vidas? La revelación final será la más profunda de todas. Si los individuos inteligentes no otorgan gran importancia a la vida social, entonces, ¿qué valoran por encima de todo? ¿Qué es lo que da significado a sus vidas, sino la aprobación, la compañía o la validación de los demás? La última idea de Schopenhauer es tanto profunda como inquietante. La forma más alta de realización no proviene de fuentes externas, sino de dentro. Él argumentó que aquellos que buscan la felicidad a través de la vida social a menudo persiguen una ilusión fugaz, mientras que aquellos que cultivan profundidad interior, conocimiento y automaestría logran algo mucho más duradero. En el núcleo de su filosofía está la idea de que el sufrimiento humano surge de los deseos. Nuestro deseo interminable de reconocimiento, placer y distracción. Observó que la mayoría de las personas pasan sus vidas en un estado de búsqueda inquieta. Buscan relaciones, estatus y entretenimiento, creyendo que estas cosas les traerán felicidad. Pero incluso cuando logran lo que desean, la satisfacción es temporal. Pronto, surge un nuevo anhelo, y el ciclo comienza de nuevo. Sin embargo, las personas inteligentes son más propensas a ver a través de esta ilusión. Reconocen que la verdadera satisfacción no se encuentra en la validación externa, sino en una vida alineada con un propósito y comprensión más profundos. Por eso, a menudo se apartan de las interacciones sociales superficiales. No es que desprecien a las personas, es que se niegan a participar en distracciones que los alejan de sus verdaderas metas. Esta realización cambia la vida porque nos obliga a preguntar, ¿qué tal si todo lo que nos han enseñado sobre la satisfacción está equivocado? ¿Qué tal si la felicidad no proviene de estar rodeado de otros, sino de desarrollar nuestras propias mentes y almas? Schopenhauer creía que las personas más inteligentes no temen la soledad porque han aprendido a estar en paz consigo mismas. En lugar de buscar estimulación externa, cultivan la riqueza interior. Lee reflexiona, crea. Persiguen el conocimiento no porque los haga socialmente admirados, sino porque es un fin en sí mismo. Escribió,
Cuanto más un inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. En otras palabras, aquellos que son profundamente inteligentes e introspectivos no ven la vida en términos simplistas y superficiales, cuestionan, analizan, buscan significado. Debido a esto, a menudo se sienten desconectados de la sociedad convencional, que tiende a evitar las profundas preguntas existenciales. Pero aquí es donde Schopenhauer presenta su argumento más poderoso. La soledad no es simplemente una preferencia, es un requisito para quienes buscan la verdadera sabiduría. Advertía que estar rodeado del ruido de la sociedad puede impedir que un individuo desarrolle un pensamiento independiente. Las expectativas de los demás, las presiones para conformarse, las distracciones constantes, todas estas cosas alejan a las personas del viaje más importante que pueden hacer, el viaje interior. Por esta razón, él veía la soledad no como aislamiento, sino como una forma de liberación. Creía que las mentes más grandes de la historia alcanzaron su potencial, no sumergiéndose en la vida social, sino distanciándose de ella. Al desapegarse de las preocupaciones ordinarias de la sociedad, pudieron ver la realidad con mayor claridad y dedicarse a propósitos más elevados. Esto desafía todo lo que la cultura moderna nos dice sobre la vida social. Se nos anima constantemente a hacer contactos, a construir relaciones, a evitar estar solos. Pero Schopenhauer nos obliga a reconsiderar, ¿es esto realmente necesario? ¿O simplemente hemos sido condicionados a creerlo porque la sociedad teme a la soledad? Si miramos a la historia, vemos que muchos de los pensadores, artistas e inventores más notables vivieron en un estado de retiro parcial o completo de la vida convencional. No estaban interesados en socializar casualmente o en el entretenimiento sin sentido. Estaban consumidos por algo más grande, sus ideas, su trabajo, su búsqueda de significado. Pero, ¿significa esto que la vida social no tiene valor en absoluto? Schopenhauer no llegó tan lejos. Reconoció que las relaciones humanas pueden ser significativas, pero solo cuando se basan en una verdadera profundidad intelectual o emocional. Advertía sobre rodearse de personas simplemente para evitar la soledad. Argumentó que si uno debe elegir entre compañía superficial y soledad, la soledad es siempre la mejor opción. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Deberíamos abandonar la vida social por completo? No necesariamente, pero las ideas de Schopenhauer ofrecen un cambio radical de perspectiva. En lugar de buscar la realización a través de los demás, debemos encontrarla primero dentro de nosotros mismos. En lugar de temer a la soledad, deberíamos abrazarla como una herramienta para el crecimiento y el autodescubrimiento. En lugar de perseguir la validación social, deberíamos buscar el conocimiento, la sabiduría y la excelencia personal. Esta es la realización definitiva. Las personas altamente inteligentes no se preocupan por la vida social porque han descubierto algo mucho más valioso: la capacidad de pensar de manera independiente, de crear libremente y de existir sin necesidad de validación externa constante. Entienden que la verdadera realización no se encuentra en la presencia de los demás, sino en el cultivo del yo. Así que ahora, la pregunta se dirige a ti. ¿Cómo sería tu vida si abrazaras la soledad como una fortaleza en lugar de una debilidad? Si dejaras de buscar la validación externa y te centrases en tu propio crecimiento, ¿cuánto más podrías lograr? Quizás las mentes más grandes de la historia no fueron excepciones, sino pioneros, y quizás el camino que recorrieron, el camino de la introspección, la independencia y la libertad intelectual, es el mismo camino que conduce a la forma más profunda de realización. Gracias por tu atención.